Este incidente me ocurrió durante las vacaciones de Navidad del año pasado. Para referencia, soy una mujer de 24 años. Mi prima y yo decidimos ir unas pocas horas al norte para un agradable fin de semana en una cabaña de invierno. Fue genial, nada espeluznante en absoluto. En nuestro último día, empacamos a las 6 de la mañana y nos subimos al coche para empezar temprano el viaje de aproximadamente 5 horas que teníamos por delante. Era una mañana con niebla, no nevaba activamente, pero las nevadas anteriores habían acumulado bastante nieve, lo que hacía que el viaje fuera un poco arriesgado en las oscuras horas tempranas de la mañana. Mi prima estaba conduciendo, y estábamos charlando y escuchando podcasts, no muy conscientes de nuestro entorno. Estábamos a unos 20 minutos del viaje cuando desafortunadamente, el coche se deslizó un poco fuera de la carretera, maldito hielo negro, y rozamos muy ligeramente un árbol. Salimos para echar un vistazo y por algún milagro, no había daños ni nada en el coche. Mientras mi prima y yo empezábamos a reír de alivio, agradeciendo nuestra suerte, me cubrí los ojos por algún idiota con sus luces largas locas que se acercaban por detrás de nosotros. ¡Qué molesto! Mi prima se rió, comenzando a abrir su puerta para volver a entrar cuando el coche con los faros cegadores toca la bocina, y sigue haciéndolo mientras se acerca a nosotras. Mi prima y yo nos miramos, súper confundidas, pero rápidamente nos subimos de nuevo al coche. El coche comenzó a reducir la velocidad, y pudimos ver a un hombre en el asiento del conductor. Finalmente quitó su mano de la bocina y se detuvo justo al lado del coche de mi prima, lo cual es realmente estúpido porque estábamos fuera de la carretera y era muy resbaladizo. Baja su ventana y hace señas a mi prima para que baje la nuestra. Pensamos que estaba bien porque él todavía estaba dentro de su coche y nosotras en el nuestro, lo sé. Probablemente aún así fue un movimiento estúpido. «Hola, señoritas, ¿tienen prisa esta mañana?», se ríe. No realmente, solo tratando de llegar a casa. ¿Podemos ayudarle en algo?», mi prima responde, con cara de póker totalmente fría. «Oh no, solo noté que dejaron caer algo a unos 2 kilómetros atrás. Se cayó de su maletero». Mi prima se volvió para mirarme. «¿Cerraste el maletero cuando nos fuimos?». «Sí, obviamente», respondí, y conociendo la forma del coche, habríamos visto y definitivamente oído un maletero abierto. «No gracias, señor. Creo que nos está confundiendo con alguien más», dijo mi prima, e inmediatamente subió su ventana. Este hombre simplemente daba malas vibraciones. Empieza a tocar la bocina de nuevo, y hace señas para que bajemos la ventana. Mi prima la baja de nuevo y lo ve sosteniendo unas bragas de mujer y sonriendo. «¿Ves? ¿Esto te resulta familiar?». Puedo recordar literalmente el tono exacto con el que dijo eso. «No gracias, señor. Que tenga un buen día». Mi prima rápidamente subió su ventana de nuevo y pisó el acelerador, volviendo rápidamente a la carretera y afortunadamente el hombre quedó desconcertado, o simplemente se rindió y no lo vimos durante la siguiente hora o así. Mi prima y yo estábamos un poco nerviosas pero tratamos de reírnos ya que estábamos a salvo y no habíamos visto su coche seguirnos ni nada. Aproximadamente 2 horas en nuestro viaje, salimos en una salida para llenar el tanque de gasolina y desayunar en un Starbucks. Mi prima y yo hicimos un pedido móvil, y yo iba a entrar rápidamente para recoger nuestra comida y bebidas. Había comenzado a nevar en ese momento, y aunque el sol había salido por un rato, todavía estaba nublado y sombrío, lo que hacía difícil ver el entorno. Entré, y cuando alcancé nuestra comida, el brazo de alguien se extendió sobre el mío para tomar una servilleta, y me retiré instantáneamente. Cuando miré hacia arriba, casi me cagué de miedo. Era el maldito hombre. A pesar de que nunca salió del coche, tenía sus luces encendidas y pude ver claramente su rostro. Era él, estaba segura. «Míranos, como viejos amigos». Me sonrió. Inmediatamente miré hacia abajo, tomé mi comida y comencé a salir de la tienda. Mientras salía, lo escuché hablando con el barista diciendo: «Mira a esa reina de belleza, esa es mi reina de belleza». «¿Qué demonios?». Casi tenía lágrimas en los ojos porque estaba tan aterrorizada. Caminé rápidamente de regreso al coche, casi tropezando afuera porque estaba tan asustada y no caminaba como una persona normal. Me subí y grité: «Tenemos que volver a la carretera, él está dentro del maldito Starbucks». Mi prima comenzó a reír pensando que la estaba bromeando, pero rápidamente se dio cuenta de que no era el caso cuando el hombre salió del Starbucks unos segundos después.
sin bebida ni comida en la mano, caminando directamente hacia nuestro coche, saludándonos. Mi prima rápidamente comenzó a encender el coche, cuando el hombre metió la mano en su bolsillo. Realmente pensé que sacaría un arma, sosteniendo las bragas que tenía antes. Afortunadamente, mi prima no perdió tiempo en retroceder y acelerar de vuelta a la autopista. Ambas estábamos enloquecidas en ese momento, sin saber cómo terminó en la misma parada que nosotras, a pesar de no haberlo visto detrás de nosotras en absoluto. Podría haber tomado algún tipo de caminos secundarios que no conocíamos, pero le habría llevado mucho más tiempo llegar allí. A menos que nos estuviera siguiendo. No lo sé. Rápidamente tratamos de encontrar una ruta alternativa en nuestra aplicación de mapas, y afortunadamente, había una que nos hizo pasar por algunas carreteras locales, lo cual esperábamos que pudiera ayudar. Por supuesto, con nuestra suerte, mientras pasábamos por un pueblo más pequeño, sentí que el coche se bajaba gradualmente de mi lado. Nos detuvimos en una estación de servicio bien iluminada, y nos dimos cuenta de que estábamos perdiendo aire en una de las llantas. Ambas estábamos demasiado asustadas para salir, pero pensamos que si salíamos juntas, podría ser menos aterrador. Así lo hicimos. Llenamos la llanta con un poco de aire y parecía estar bien. Volvimos al coche. En nuestro camino, todo parecía estar bien hasta 10 minutos después, cuando este coche pareció aparecer de la nada directamente detrás de nosotras. Mi prima y yo nos miramos sin saber qué hacer si era el hombre. Nuestras sospechas se confirmaron cuando tocó la bocina de nuevo. Luego rápidamente se desvió de la carretera para ponerse justo al lado de nosotras. ¡Qué demonios! Así que esta vez estaba de mi lado. Tenía su ventana bajada y nos estaba gritando. En este punto me importaba un carajo y llamé a mi cuñado, que es policía. Sé que debería haber llamado directamente a la policía. Fue un movimiento estúpido. Pero en el momento trataba de justificar esto como algo no tan serio. Mi cuñado nos dijo que fuéramos directamente a la estación de policía más cercana, y que los llamáramos de inmediato para que estuvieran alertas. Literalmente, mientras me instruía, el acosador frenó su coche. Simplemente se detuvo en el lado de la carretera nevada y helada. Todavía estábamos acelerando, así que rápidamente se hizo más y más difícil verlo. Pero por lo que pude distinguir, se había bajado de su coche y se sentó en el capó. Simplemente sentado en el capó de su coche en un clima helado y nevado. Mi prima y yo no queríamos detenernos ni hacer nada con aproximadamente una hora restante en nuestro viaje. Decidimos simplemente ir directamente a casa, y afortunadamente eso fue el final de eso. Sé que cometimos muchos errores estúpidos que podrían haber tenido consecuencias horribles, pero estoy súper feliz de que saliéramos vivas e ilesas. Todavía no sé cómo nos alcanzó aparentemente de forma mágica, y por qué simplemente se quedó sentado allí al final, pero ni siquiera quiero averiguarlo en este punto. Tengo 27 años, vivo en Miami, nací en India, y me mudé a los Estados Unidos cuando cumplí 24. Tenía un amigo que vive en Texas y lo visitaba cada vez que tenía la oportunidad. Iba en mi camioneta ya que disfrutaba de los viajes por carretera, al menos solía hacerlo. Todo comenzó de manera normal. Cargué mi camioneta, preparé comida y bebidas, me aseguré de llevar algo de gasolina por si me quedaba sin ella lejos de una gasolinera. Salí temprano por la mañana. Las primeras horas fueron normales hasta que llegué a una carretera en medio del bosque y vi un cartel que decía, Carretera 14, no te detengas bajo ninguna circunstancia extraño. Probablemente alguna broma rara. Continué ignorando el cartel. Estaba bastante agotado por el viaje, así que decidí tomarme un breve descanso para comer algunos bocadillos que traje. Estacioné mi camioneta al costado de la carretera, abrí la guantera y saqué una bolsa de papas fritas que guardaba allí. Abrí la bolsa y miré tranquilamente hacia el bosque. Eso fue cuando lo vi. Vi una rama, pero parecía demasiado gruesa y ligera en la parte superior para ser una. Entrecerré los ojos y me acerqué para ver mejor. Entonces me di cuenta de lo que realmente era. Una pierna humana, tirada allí. En ese momento mis instintos se activaron. Encendí el coche y aceleré lo más rápido que pude. Ni siquiera noté que derramé la bolsa de papas fritas sobre mí. Eso era lo que menos me preocupaba. ¿Era realmente la pierna de alguien? ¿Cómo llegó allí? ¿Debería llamar al 911? Demasiadas preguntas pasaban por mi cabeza, pero no era momento de reflexionar. Recé para que la carretera terminara pronto, para al menos ver otro coche, para saber que no estaba solo en ese lugar. No debería haber hecho ese deseo.
Unos minutos después de conducir, vi un coche rojo detrás de mí. Me sentí aliviado e inmediatamente miré hacia atrás. Decidí reducir la velocidad y dejar que el coche rojo se acercara a mí para intentar hablar con el conductor. Oh, cómo desearía haber seguido a toda velocidad. El coche finalmente se acercó lo suficiente. Miré en el espejo retrovisor y vislumbré al conductor. Entrecerré los ojos, luego saqué la cabeza por la ventana y miré detrás de mí. El resultado fue el mismo. No había nadie conduciendo el coche, pero había alguien en el asiento trasero. No pude distinguir quién era. Pensé que mis ojos me estaban engañando, que tal vez me estaba volviendo loco, y el coche era en realidad una figura de mi imaginación. Ese pensamiento se desvaneció cuando el coche chocó contra la parte trasera de mi camioneta. Entonces juro que vi a quienquiera que estaba en el asiento trasero sonreír más de lo que debería ser posible para un humano. En ese punto, solo tenía un objetivo: salir de ese infierno. Fui a toda velocidad, logré perder de vista el coche y de inmediato saqué mi teléfono para mirar en Google Maps dónde estaba. No había señal. Asustado, seguí conduciendo, esperando que la carretera terminara. En ese punto juro que comencé a ver rostros, cientos de ellos, mirándome desde el bosque, con amplias sonrisas. Sin embargo, no tuve tiempo de procesarlo debido a la velocidad a la que iba. Entonces se detuvo. Miro el tablero. Mierda, se acabó la gasolina. No podría haber sido un peor momento. Las cosas no podían empeorar. Empeoraron cuando miré en el espejo retrovisor. Una horda de personas, con sonrisas más amplias de lo humanamente posible, corrían hacia mi coche a toda velocidad desde la distancia. Todo sobre ellos parecía extraño, como si sus cuerpos fueran generados por IA. Cuellos un poco demasiado largos, brazos 1 milímetro demasiado grandes. Es difícil de describir, pero sabía que no eran humanos. En ese punto, no tenía opciones. Tomaría demasiado tiempo salir y llenar el tanque de gasolina yo mismo. No podía intentar esconderme ya que definitivamente me habrían visto y no había forma de que no pudieran romper mi camioneta. Recurrí a la última opción que tenía. Nunca había sido particularmente religioso desde que llegué a los Estados Unidos, aunque mis padres me enseñaron una oración hindú conocida como el Hanuman Chalisa. Aparentemente, podía ahuyentar a los espíritus malignos. Aunque no creía que funcionara, lo intenté. Cerré los ojos y la recité. Después de unos minutos que parecieron una eternidad, los abrí medio esperando que la horda hubiera rodeado mi coche para entonces. Eso fue cuando me di cuenta de que se habían ido. Es como si hubieran desaparecido en el aire. Reuniendo el poco coraje que tenía, salí de mi camioneta. Fui a la parte trasera y llené el tanque de gasolina. Parte de mí esperaba que aparecieran del bosque en cualquier momento, pero no lo hicieron. Llené el tanque de gasolina, volví a mi coche y aceleré. Después de solo unos minutos vi un pequeño pueblo a la vista. Solo me detuve en la gasolinera para llenar gasolina y luego, sin querer correr más riesgos, aceleré y no me detuve hasta estar en un área concurrida. ¿La parte más extraña? He pasado horas buscando pero no puedo encontrar rastro de una carretera conocida como Carretera 14 en Texas. Parte de mí piensa que solo lo aluciné todo, pero eso no explica cómo la parte trasera de mi camioneta está destruida. Mis 2 amigos y yo íbamos en coche a Chicago hace unos 2 años. Mi mejor amigo Zach asistía a la universidad allí, y lo llevábamos para que pudiera quedarse en casa más tiempo y para que pudiéramos conocer a algunos de sus amigos de la universidad. Era 2012, y todos teníamos 18 años excepto Zach, que tenía 19. Había vuelto a nuestro pueblo natal por las vacaciones de invierno, y el corto descanso estaba llegando a su fin. Estábamos tan emocionados de conducir el coche de su mamá durante todo el viaje, que teníamos un horario de conducción escrito una semana antes. El plan era llevarlo, quedarnos por la noche, y luego Jay y yo llevaríamos el coche de su mamá de vuelta al día siguiente. Salimos alrededor del mediodía del sábado, después de cargar la ropa de Zach y una nevera con bocadillos en el coche. El viaje comenzó bien. Escuchábamos música demasiado alta, comíamos comida terrible, y le gritábamos a Zach para que condujera con cuidado en las carreteras heladas. Siempre era un conductor algo imprudente. Discutíamos sobre si los cinturones de seguridad eran peligrosos o valía la pena usarlos. Jay y yo coincidimos en que sí valía la pena usarlos, pero Zach se mantenía firme en no usarlos. Después de un par de horas de juegos de viaje por carretera, cantos y conversaciones inapropiadas, Jay terminó su turno de conducir y saltó al asiento trasero. El sol comenzaba a ponerse, y dijo que estaba pensando en tomar una siesta para poder drogarse
o emborracharse un poco antes de irnos a la cama en Chicago. Nos detuvimos en una estación de servicio Quick Trip, y yo no estaba de humor para tomar mi turno de conducir. Zack dijo que podría tomar su siguiente turno si quería cambiar con él, y yo estaba feliz de intercambiar. Volvimos a la carretera, y Jay eventualmente lanzó sus pies sobre la consola entre los dos asientos delanteros, bloqueando a Zack y a mí de usar nuestros reposabrazos. Intentamos bajar sus pies con los codos, pero él dijo que estaba cómodo y que ya teníamos reposabrazos en los otros lados de nuestras sillas. Le llamamos nombres y luego lo superamos. Pero una vez que su respiración empezó a hacerse más lenta y más fuerte, empujé a Zack con el codo. Él miró, y le hice un gesto hacia los zapatos de Jay. Los desaté lentamente y los até de nuevo juntos. Zack me miró confundido y me recordó que estábamos en un coche, por lo que no podría tropezar. Le dije que ocurriría una vez que saliéramos en la próxima estación de servicio, y ambos nos reímos anticipadamente. Zack y yo condujimos por otras 2 horas aproximadamente, solo hablando y leyendo cosas en línea. Mantuvimos la radio apagada para no despertar a Jay, pero cantamos algunas canciones que sabíamos de memoria en voces bajas. Había cada vez menos coches en la carretera a medida que la noche pasaba de índigo a negro absoluto. Nuestras conversaciones comenzaron a disminuir a medida que nos quedábamos sin cosas de qué hablar. Sentí que mis párpados se ponían pesados, y sabía que me quedaría dormido pronto si no hacía algo. Ofrecí tomar el control del coche, pero Zack dijo que se sentía bien y que podía descansar los ojos si quería. No quería ser un imbécil y dejarlo solo, así que intenté mantenerme despierto. Supongo que no funcionó, ya que recuerdo haberme despertado después de haberme dormido roncando. Zack se rió de mí, y le hice una peineta antes de empezar a quedarme dormido de nuevo. Me desperté otra vez algún tiempo después. No miré el reloj, así que no estoy seguro de cuánto tiempo pasó entre mis siestas, y el cinturón de seguridad me estaba cortando el cuello. Intenté cubrir el lugar con mi camisa, poner el cinturón detrás de mí, y ponérmelo sobre el otro hombro. Pero todo era demasiado incómodo. Zack notó mi lucha, y desabrochó mi cinturón de seguridad, haciendo un comentario sobre cómo él tenía razón sobre el argumento del cinturón de seguridad. Puse los ojos en blanco y decidí no retomar el debate, y luego me volví a dormir. Me desperté una vez más en el viaje. Un ruido fuerte me sacó de mis sueños, y lentamente abrí los ojos. Todavía íbamos por la autopista, y no parecía haber un solo coche en la carretera. No estaba seguro de qué había hecho el ruido. Todavía estaba cansado y tratando de entenderlo cuando el coche comenzó a desviarse sobre la línea al lado de la carretera. Cuando los neumáticos pasaron sobre los baches allí, escuché el mismo ruido que me despertó. Me levanté de un salto y miré a Zack, cuya cabeza colgaba ligeramente con los ojos cerrados. Grité su nombre, y su cabeza se levantó hacia la carretera. Inmediatamente se dio cuenta de que estábamos desviándonos de la autopista, y giró un poco demasiado brusco para volver a ella. Hubiéramos estado bien si hubiera sido cualquier otro mes. Si hubiera sido solo unos grados más cálido, simplemente habríamos vuelto a la carretera y terminado el viaje. Pero era invierno, y las carreteras no habían sido limpiadas en un tiempo, así que había un poco de nieve y solo el suficiente hielo en la carretera para arruinarlo todo. No recuerdo mucho. Solo recuerdo tratar de agarrarme a algo, pero mi peso fue repentinamente tirado hacia arriba cuando el coche se volteó. Chocamos contra la barrera lateral de la carretera y fue solo un borrón. Lo que sucedió fue que salí disparado por el parabrisas. Pero no fui el primero. Zack salió en el momento en que golpeamos la barrera, y yo salí disparado cuando el coche rebotó a medias sobre la carretera. Dijeron que probablemente habría muerto si el parabrisas no se hubiera roto. Le debo mi vida a Zack por eso. Lo siguiente que recuerdo es haberme despertado al lado de la carretera, a unos 6 metros del coche. Estaba en un dolor insoportable, y podía saborear la sangre que sabía que me cubría. Miraba hacia el cielo nocturno y escuchaba el zumbido en mi cabeza por apretar demasiado la mandíbula. Y luego los gritos de Jay me devolvieron a la realidad. Intenté girarme para correr hacia él, pero rápidamente descubrí que tenía la pierna rota. Las costillas me dolían demasiado y estaba extremadamente mareado. Así que en lugar de eso, simplemente me quedé allí inútilmente, buscando el coche. Estaba un poco más abajo en la carretera, volcado y en llamas. No tenía sentido que estuviera en llamas en la estúpida nieve, pero aún así lo estaba,
y podía ver a Jay colgando boca abajo en el asiento trasero, tratando de desabrocharse el cinturón de seguridad. Finalmente se soltó y salió del asiento trasero hacia el frente. Grité su nombre mientras él se arrastraba fuera del coche y hacia la fría calle. Me miró y parecía tan aliviado de que no estuviera muerto. Luego intentó dar un paso lejos del coche, y se cayó. Al caer, resbaló en el hielo y golpeó el suelo de cabeza. Grité y grité su nombre, pero simplemente se quedó allí. El fuego en el coche comenzó a extenderse, y luché contra el dolor y me arrastré hacia él. Era patético. Ni siquiera llegué a la carretera. Luchaba por no desmayarme mientras veía sus pantalones incendiarse. La llama había subido hasta la mitad de sus piernas antes de que lentamente recuperara la conciencia. Comenzó a chillar de una manera terrible que sonaba tan mareada y confundida, y tan dolida. No podía levantarse de nuevo, y el fuego lo envolvió. Finalmente me desmayé, gritando y llorando al lado de la carretera en un charco de mi propia sangre. Me curé. Eran heridas estúpidas y pequeñas. Me rompí una cantidad mínima de huesos, perdí muy poca sangre, y estuve de vuelta en pie dentro del año. Zack murió en el momento en que golpeó el parabrisas, dicen. Jay murió por el fuego. Y yo estaba caminando, escuchando cómo de afortunado era antes de la próxima Navidad. Estaba en el hospital durante sus funerales. No creo que sus familias quisieran que estuviera allí. De todos modos. Nunca lo dijeron. Pero siempre sentí que sabían que todo era mi culpa. Vi a un terapeuta por aproximadamente un mes, pero odié cada segundo de ello. Seguía diciéndome que no era mi culpa y que no podía haberlo evitado. Pero yo sabía que sí lo era. Solo estaba tratando de mentirme. Todo era mi culpa. No hablo del accidente con nadie. No hablo con los amigos de la escuela secundaria porque saben sobre ello. No me gusta pensar en nada de eso jamás. La última vez que lo hice, me corté desde las muñecas hasta los codos. De alguna manera, aún así sobreviví. Fue mi culpa. Debería haber forzado a Zack a usar el cinturón de seguridad para que no saliera disparado por el parabrisas. Debería haber. Soy un lector habitual, pero esta es mi primera publicación. Es bastante larga, pero espero que valga la pena leerla. Hace 2 veranos, de camino a casa después de un viaje de un día fuera de la ciudad para la fiesta de cumpleaños de mi hijo, fuimos a un parque acuático y decidimos cenar en un pueblo muy pequeño después de perdernos un poco debido a las malas direcciones de Google Maps. Después de cenar, notamos que al otro lado de la calle había una feria del condado, así que la revisamos por diversión. Se estaba haciendo de noche y la feria estaba casi terminando, pero vimos que estaba a punto de comenzar una competencia de tractores. Nunca habíamos visto una, así que pensamos que podría ser una forma divertida de terminar el viaje de cumpleaños. Nos sentamos en las gradas y miramos por un rato. Había muchas familias viendo, y también algunas personas borrachas. No pensé nada al respecto. Tenía a mi hijo de 16 años conmigo y a un buen amigo mío que es un tipo fuerte, así que me sentí seguro. Decidimos irnos de la feria antes de que el evento terminara, para no estar en la carretera de noche con los borrachos. Caminamos de regreso al restaurante, que ya estaba cerrado, y nos subimos a mi coche para volver a casa. Siguiendo las direcciones de Google Maps, nos metimos en el camino que reconocí que nos llevaría de vuelta a casa. Noté que tan pronto como salimos del restaurante, había un coche detrás de mí, el único otro coche en la carretera, ya que la mayoría de los habitantes del pueblo probablemente estaban en la feria o en casa. El coche nos siguió en el camino que tomamos para regresar a casa, lo que me pareció extraño porque era un camino desolado y montañoso, con un área boscosa a ambos lados. Pensé que tal vez ellos también eran de fuera y estaban usando el mismo atajo para llegar a la autopista, ya que era verano y mucha gente hacía viajes por carretera. Aún así, me sentí incómodo al respecto, pero decidí salir de ese camino tan pronto como fuera posible. Mientras conducíamos por ese camino montañoso, ya estaba completamente oscuro afuera y manejé con precaución por temor a que un ciervo se cruzara en nuestro camino. El coche se quedó justo detrás de mí. Reduje la velocidad, esperando que se molestara lo suficiente como para adelantarme por ir demasiado lento. En cambio, se acercó más, pegándose a mi parachoques. Pude ver que solo había una persona en el coche y las ventanas estaban polarizadas. Me atreví a acelerar, queriendo llegar a una carretera principal o a la autopista lo antes posible. Él se quedó justo detrás de mí, yendo tan rápido o lento como yo.
sin molestarse en alejarse de mi parachoques. Sabía sin lugar a dudas que estábamos siendo acosados ahora. Me estaba asustando. Tenía a mi hijo en el asiento trasero. Era su cumpleaños. Esto era injusto y me culpé por haber ido a la competencia de tractores. Por supuesto, no podría haber predicho esta locura. Después de lo que parecieron siglos, llegamos a la autopista. Esperaba que solo fuera algún idiota local que quería asustar a unos citadinos. Pero de alguna manera sabía que no era tan simple. Como temía, nos siguió en la autopista. Incluso en la autopista, nos siguió pegado. Al principio reduje la velocidad, esperando en vano que nos adelantara. Sin suerte. Aceleré mucho. Nos alcanzó y se quedó demasiado cerca. Desafortunadamente, la autopista estaba tranquila de nuestro lado. No tuve más remedio que seguir adelante. Mi amigo estaba muy enojado y listo para pelear si fuera necesario, pero yo no quería enfrentarme a este tipo cara a cara, especialmente con mi hijo cumpleañero en el asiento trasero. Simplemente seguí adelante y recé para no tener un pinchazo. En un momento me asusté lo suficiente como para tocar la bocina mientras conducía, esperando que el ruido lo disuadiera. Funcionó. Se detuvo en el arcén y vi que apagó las luces. Al principio me sentí aliviado, pero nos pareció extraño que apagara las luces. Después de eso aceleramos y volamos hacia casa. Cuanto antes mejor. Pasaron unos 15 minutos sin incidentes. Hablamos de lo aterrador que fue todo el asunto y eventualmente comenzamos a sentirnos aliviados de dejarlo todo atrás, literalmente. Estábamos a unos 25 minutos de casa y había un par de vehículos aquí y allá que nos hicieron sentir menos solos en la carretera. En un momento, cuando los coches se dispersaron y una vez más estábamos solos en la carretera, algo sucedió que no podía creer. Justo al lado de nosotros y ligeramente detrás, luces, brillantes, se encendieron. Nos había estado siguiendo todo ese tiempo, con las luces apagadas, manteniéndose cuidadosamente detrás de nosotros y esperando su oportunidad para asustarnos y sorprendernos. Casi comencé a llorar, pero en este punto estaba demasiado enojado. Este tipo nos había estado siguiendo durante una hora. Mucho más adelante vi las luces traseras de un camión. Aceleré rápidamente, con el extraño en el coche junto a mí tratando de mantenerse a nuestro ritmo desde el carril rápido. Creo que se dio cuenta de que intentaba alcanzar al camión. Así que por primera vez en esta loca persecución, hizo algo realmente peligroso y se desvió hacia mi panel trasero. Una maniobra pit, tratando de sacarnos de la carretera. Aceleré y evité que me golpeara por pulgadas. Finalmente alcancé al conductor del camión y me acerqué, pegándome a la parte trasera de su camión tanto como me atreví y sin dejar espacio para que este idiota me cortara el paso. Fuimos así por un tiempo. Finalmente, y realmente creo que este conductor de camión sabía que algo andaba mal, porque después de tanto tiempo de ver a este conductor loco desviarse hacia mí y tratar de adelantarse, ya que yo no lo dejaba pasar, el conductor del camión hizo algo por lo que siempre le estaré agradecido. Se desvió hacia el carril rápido y cortó peligrosamente al coche del extraño y luego tocó sus frenos. Lo tomé como mi señal para acelerar desde el carril lento e intentar perder a este loco. Aceleré a 85, 90. Mi ciudad natal estaba directamente adelante. Giré bruscamente a la izquierda en una calle secundaria que conducía a una carretera principal, y me detuve en una gasolinera bien iluminada y concurrida. Afortunadamente, había un policía allí. Mi amigo salió y le explicó toda la situación al oficial, y él llamó a otros coches para buscar a este tipo. Salimos de la gasolinera después de llamar a un amigo para que me siguiera hasta un estacionamiento, donde guardé mi coche durante la noche porque no quería que el tipo posiblemente encontrara mi casa reconociendo el coche. Estuve atento durante bastante tiempo después de eso. Siempre noto esa marca y modelo de coche en blanco si veo uno en las calles. Gracias a Dios nos alejamos a salvo. Ahora, lo más molesto de esta historia es que el pequeño pueblo donde ocurrió resulta ser el hogar de uno de los mayores asilos de salud mental en el Medio Oeste. Este pensamiento me ha mantenido despierto más de una noche, y todavía reviso los periódicos en busca de historias de fugitivos.